La dictadura es la económica, es que no hay otra dictadura en estos momentos de globalización. La dictadura es la económica. Los dictadores son los del Fondo Monetario Internacional, son los de estas familias que imponen estas determinadas medidas, ¿no? Bueno, todo el proyecto, por ejemplo, en Estados Unidos, todo el proyecto de reformas de Obama, cómo se está estrellando uno tras otro continuamente todas sus reformas, todos sus proyectos de reforma contra los grandes intereses. En definitiva, que o la democracia es participación y estrecho contacto con quienes hacen las políticas, quienes las necesitan y quienes las deberían de controlar y valorar, o los poderes económicos se apropian de la política, la prostituyen y acaban haciéndonos a todos vivir en una farsa donde encima se nos pide que hagamos de extras votando cada 4 años. Si la gente en estos momentos no reflexiona sobre lo que debe hacer de verdad en este mundo, si quiere mínimamente seguir siendo un poco protagonista de su vida, pues malamente, ¿no? O sea, yo pienso que eso también, por ejemplo, está muy bien, ¿no? La difusión de la información a través de los medios, cómo alguien tiene una idea y entonces esa idea es recogida por unos, difundida por otros a través de mails, a través de los blogs, a través de lo que sea, y esto puede ayudar a convocar, por ejemplo, una manifestación en Madrid, como sucedió en apoyo del juez Garzón, porque en ese aspecto están haciendo una posibilidad nueva, que no hay que supervalorar, porque claro, la organización de verdad es la de cada día, ¿no? La que está muy vinculada a tu vida cotidiana, a tus necesidades, a tu trabajo, me refiero a los sindicatos, pero que están haciendo unas posibilidades nuevas y que tenemos que aprovechar, sí. La globalización ha globalizado la enfermedad, pero también puede mundializar la salud, y eso es importante de tenerlo presente. También puede mundializar las políticas que liberen a la gente en vez de que les esclavicen. La solución se tiene que generar desde la base y se está generando ya desde la base. Hay que de alguna manera apostar por la esperanza. Eso es importante, apostar que esta vez sí que puede salir. Porque si mucha gente ahora esta vez apostamos que sí, que esta vez realmente podemos y lo conseguiremos, pues podremos realmente cambiar las cosas, porque es que somos muchos, es que somos una cantidad enorme de personas. El problema es que no nos acabamos de conocer, no nos acabamos de organizar. Bueno, pues a través de todos los medios que tengamos, conozcámonos, discutamos, analicemos, démonos a nosotros mismos una prueba de que podemos hacer cosas muy importantes. Tenemos muy claras nuestras necesidades, qué es lo que nos hace personas más autónomas y más solidarias, y cuáles son nuestros derechos, y que queremos vivir de pie y que queremos vivir en un mundo más civilizado, en un mundo de personas, no de robots, o no de capitales, o no de intereses financieros, en un mundo de personas. Bueno, y eso es lo fundamental, que nos lo creamos, que podemos y podemos. Basta con, de alguna manera, superar esa primera duda inicial y quizá más que confiar en ti propio, que sí que tienes que confiar también en que con más gente es posible.